Muy amados hermanos, como siempre es un gozo poder llegar a ustedes por medio de esta vía fácil e instructiva que nos permitirá continuar con nuestros estudios de la clase 201. Como explicamos en la clase anterior, es importante que no nos saltemos ninguna parte de este estudio, porque para poder recibir nuestro certificado de participación es necesario descubrir una palabra clave que estará escondida en alguna parte de la clase. En esta ocasión estaremos hablando acerca del hábito de diezmar o de dar. Ante todo, es necesario que definamos estos conceptos que de seguro hemos oído en otras ocasiones, pero hoy debemos dejar claro de una vez y por todas en cuanto a lo que significan. Entonces, ¿qué es diezmar? Bueno, diezmar es dar la 10ª parte de todos nuestros bienes a Dios. La primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia es en Génesis 14, 18 al 20. Después de la batalla que Abraham tuvo que pelear contra 5 reyes por la liberación de su sobrino Lot, apareció en la escena un personaje enigmático llamado Melquisedec. Este es conocido como el rey de Salem y sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo. Aunque este es otro tema para tratar en otro momento, lo más relevante de este episodio en la vida de Abraham es que Melquisedec lo bendijo y él le entregó la 10ª parte del botín de la batalla. Este diezmo de Abraham no tiene relación con el diezmo de la ley de Moisés. No fue prescrito en ninguna ordenanza, no hay ningún asunto extraordinario acerca de este diezmo, excepto el hecho de que fue un diezmo voluntario y que fue dado a cambio de una bendición. De manera que de antemano debemos decir que el diezmo no es una práctica que pertenece exclusivamente a la etapa en que Moisés estableció la ley de Dios en el desierto. Los hombres antiguos diezmaron sin estar bajo la ley. La segunda vez que se menciona el diezmo en la historia bíblica es en Génesis 28, 20 al 22. Cuando Dios se revela a Jacob en aquel sueño en Betel, Jacob decide bendecir aquel lugar ungiendo con aceite la piedra que había tenido por almohada e hizo un voto a Dios. Si fuere Dios conmigo y guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De manera que en estos dos primeros ejemplos hay un común denominador. Hay una bendición y hay una oferta de la 10ª parte de los bienes que poseen los individuos a Dios como compromiso y voto en gratitud por la bendición. Ahora, ¿qué uso se le dio al diezmo en esta etapa? En cuanto a cómo fue usado el diezmo en esta primera etapa, solo podemos especular. En el caso de Melquisedec, ya que era un sacerdote de Dios, sería usado para el servicio a Dios, me imagino. Quizá para ofrecer sacrificios de holocausto, lo que llamamos la ofrenda del todo quemada. Estas ofrendas son bien conocidas en el tiempo de Abraham, ya que Abel, en Génesis 4, del 3 al 5, y Noé, en Génesis 8, del 20 al 21, realizaron tales ofrendas en su época. O simplemente pudo haberlo consumido él mismo y su familia, porque para eso le fue dada la ofrenda. En todo caso, el diezmo es un acto de gratitud que se da a Dios por medio de sus siervos para su uso en todos los asuntos relacionados con la obra de Dios. Ahora bien, cuando llega el tiempo de Moisés, es cuando mejor conocemos del diezmo y cómo fue entregado durante el tiempo del peregrinar del pueblo de Dios en el desierto de Sinaí. En la ley de Moisés, el diezmo es presentado como una obligación que tenían todos los israelitas de dar a Dios la 10ª parte de todo lo que producían. Esta porción era considerada de Dios. No les pertenecía, aunque ellos mismos lo hubieran cosechado y aunque ellos mismos hayan criado el animal. En Levítico 27, 30 al 32 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, todo lo que se cuenta, o sea,
el diezmo será consagrado a Jehová. Esto quiere decir que si una persona quisiera quedarse con una parte o la totalidad del diezmo de lo que había producido durante el año, debía pagar por encima un 20% de su valor, o sea, la quinta parte del valor total para poder retener el diezmo. Esto debe dejar claro el hecho de que el diezmo, según la ley de Moisés, no le pertenece a quien es parte del pueblo y está bajo la protección de Dios. Estas cosas deben quedar extremadamente claras cuando leemos la ley de Moisés. Otra pregunta posible: ¿cuántos diezmos existían en Israel? Bueno, esto es un tema complejo porque hay diferentes pasajes que dan la impresión de que existían 3 tipos de diezmo en Israel. Quizá en otra ocasión podamos tocar este asunto con mayor profundidad. Para el propósito de este estudio solo diremos que hay 3 formas de utilizar el total del diezmo recaudado. Entonces la pregunta que debemos contestar hoy es: ¿para qué se usaba el diezmo? La ley de Moisés ofrecía varios escenarios para los cuales se destinaba el diezmo. En primer lugar, el diezmo se destinaba para sostener a los levitas. En Números 18, 21 al 24 se nos dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esta es la primera designación del diezmo. O sea, los levitas no podían tener propiedades en Israel, sino que ellos y sus familias eran mantenidos por el diezmo que las otras tribus de Israel ofrecían de manera obligatoria. Ellos a su vez también debían diezmar la 10ª parte de todo lo que les fuera entregado a ellos por el concepto del diezmo. Esto era llamado un diezmo de diezmo, como aparece en Números 18, 26 al 28. No quiero extenderme mucho en esto, pero ustedes luego pueden comprobarlo. De igual manera, los sacerdotes también debían ofrendar de estos diezmos de diezmos. Dice la Biblia: debían dar una porción de lo mejor de ellos para sacrificar en el altar. Esto aparece en Números 18, 29 al 32. Lo que nos lleva a concluir que nadie estaba exento de diezmar, ni siquiera aquellos que habían sido designados para recaudar el diezmo. De esta manera se establecía una dependencia total de Dios, que los había convocado como pueblo en primer lugar. El segundo lugar a lo que se destinaba el diezmo era para celebrar en la presencia de Dios. En Deuteronomio 14, 22 al 23 nos dice la Escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto quiere decir que toda persona en Israel debía separar del diezmo una porción que era dedicada para todo tipo de celebración anual en el lugar consagrado por Dios para este tipo de eventos. Ahora bien, lo curioso de esta instrucción es que en caso de que la persona viviera lejos del lugar designado por Dios, o sea, el tabernáculo y luego en tiempos de Salomón el templo, la persona debía vender el diezmo y convertirlo en oro o plata o cualquier medida de cambio, y así viajar al lugar designado y entonces allí comprar lo necesario para realizar las celebraciones como prescribía la ley de Moisés. Esto es lo que explica por qué había cambistas en el templo durante la Semana Santa en aquella última Pascua. El diezmo o porción del diezmo, cualquiera que sea la interpretación que usted tenga al respecto, debía ser separado todos los años para que ningún israelita tuviera excusa para no asistir a las fiestas nacionales que eran consideradas de mucha importancia en Israel. Durante cada evento era normal que hubiese cambistas en el templo para facilitar el intercambio de moneda circulante romana por la dracma, la moneda aprobada por los sacerdotes
que databa del periodo griego en Palestina. El pecado de los cambistas fue que abusaban de la tasa de cambio e impedían que las personas pudieran obtener el valor equitativo al diezmo que habían vendido en sus lugares de residencia. En tercer lugar, el diezmo se dedicaba para los necesitados en Israel. En Deuteronomio 14, 28 al 29 dice la Escritura: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos en aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En este caso, lo que quiere decir es que cada 3 años, en vez de llevar el diezmo hacia el centro designado por Dios, el tabernáculo, se mantenía la recaudación del diezmo a nivel local, o sea, en las ciudades. Y entonces los levitas participaban como cada año de esta porción, pero en este caso debían compartirlo con los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Como hemos visto, entonces, el diezmo tiene su origen antes de la ley de Moisés, de manera que no puede ser considerado un aspecto obsoleto de la fe. Por otra parte, el diezmo prescrito al pueblo de Israel tenía como objetivo sostener económicamente el gobierno teocrático establecido en el desierto. Luego de esto, cuando la monarquía fue establecida en tiempos de Saúl, se añadieron otras recaudaciones y otros impuestos. Y por ejemplo, en tiempo de Salomón, de forma particular se crearon 12 distritos sobre los que habían gobernadores encargados de sostener la corte del rey por un mes cada uno. Esto aparece en 1 de Reyes 4, del 7 al 28. Esta era la complejidad que había acerca del diezmo en Israel. Ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, el asunto es tratado de manera diferente. En primer lugar, el diezmo es un asunto religioso. En el Nuevo Testamento, el diezmo se trata primariamente como una costumbre religiosa que no se relaciona con asuntos de gobierno. Para este tiempo, Israel es una provincia de Roma. Y en tiempo de Pilato ya no existe la teocracia. Y lo que quedaba era solo la religión. La gente de Israel diezmaba por conciencia y por obligación moral, pero no por imposición. En segundo lugar, comienza a tener un sentido diferente en las enseñanzas de Jesús. O sea, el diezmo empieza a ser tratado en las enseñanzas de Cristo de una manera diferente. Los pasajes que en el Nuevo Testamento se hablan del diezmo están todos en los evangelios, naturalmente porque en esta porción de la Escritura la iglesia continúa todavía bajo la ley de Moisés. Pero en las enseñanzas de Jesús ya se introduce la diferencia entre un diezmo impuesto y un diezmo que procede del corazón. El ejemplo típico es el de la viuda pobre, en Marcos 12, 42 al 44 y Lucas 21, del 1 al 4. Aquí Jesús hace la diferencia entre un diezmo entregado por obligación religiosa, que muchas veces se hacía de lo que le sobraba porque no había forma de saber si lo que las personas declaraban era el diezmo real. Y la diferencia entre un diezmo entregado por convicción, como en el caso de lo que dio la viuda pobre. Para Jesús el diezmo solo tiene valor si se hace por amor a Dios y en gratitud por las bendiciones que ha recibido. Ahora, en el tiempo de la iglesia y que comenzó después de la ascensión, los gentiles que fueron añadidos posteriormente a la iglesia no tenían obligación de dar el diezmo según la ley de Moisés. No existe vínculo entre la ley de Moisés y los gentiles. Y aunque es cierto que el diezmo es anterior a la ley de Moisés, solo era una obligación para los israelitas, para mantener la estructura del gobierno teocrático que subió en el desierto. Así que esto debe quedar bien claro. No se habla del diezmo, sino más bien de ofrendas en el Nuevo Testamento después de los evangelios. Ahora bien, no nos confundamos con esto. Las ofrendas llegaron a ser más generosas que el diezmo en muchas ocasiones. El caso típico es el caso de Bernabé, el cual aparece en Hechos 5, 36 a 37 y nos dice que Bernabé tenía una herencia y la vendió completamente y puso su valor a los pies de los apóstoles. Ahora, esto podría parecernos extremo y probablemente así lo fuese, pero nos habla de dos cosas importantes. La primera, que la unidad de la iglesia
el resultado de su nueva vida en Cristo. Esto significa que aunque el Señor no dejó orientación acerca de cómo hacer todas las cosas, todos habían comenzado a entender sus palabras acerca de lo que significaba dejarlo todo y seguirle a Él. Lo segundo es porque el mensaje de la segunda venida de Cristo era tan inminente que la vida secular dejó de tener sentido para todos ellos. Desafortunadamente, la insistencia en entregarlo todo de una vez les llevó a una bancarrota segura. Y en unos pocos años la iglesia de Jerusalén pasó de ser una increíble manifestación del poder de Dios, ayudando y sirviendo a miles de necesitados, a una gran carga para los apóstoles y especialmente para el apóstol Pablo, que se vio forzado a levantar ofrendas en todas las iglesias que había fundado en Asia y en otros lugares. Ahora, la costumbre que se llevó a cabo a partir del pensamiento de Pablo y a partir del pensamiento de los apóstoles es que las ofrendas debían recaudarse los domingos. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 16, versículos 2 y 3, y les dijo: cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de ustedes separe algo según haya prosperado. Fíjense que aquí no se menciona el diezmo, sino según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahora, ¿cuáles eran las obligaciones finalmente para los gentiles que se unían a la iglesia? Después del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, la iglesia decidió que lo único que se demandaría de los gentiles era que se abstuvieran de fornicación, de sangre y de ahogado. Eso aparece ahí en Hechos 15, 29. De manera que está suficientemente claro que los gentiles no llevarían la misma carga que los judíos. Como consecuencia de esto, la práctica de dar ofrendas en las iglesias se realizó bajo las siguientes convicciones. Número 1, que las ofrendas son el resultado de la experiencia de fe y no de una ley impuesta sobre los individuos. En 2 Corintios 9, 6 y 7 dice así la Escritura: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí están las primeras convicciones acerca de cómo se debe dar para la iglesia de Dios. Segundo, dar para la obra de Dios es el resultado de la gracia que surge en nosotros porque el Espíritu está en nosotros. El apóstol Pablo también continúa diciendo en 2 Corintios 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tercero, Dios nos da para que abundemos en toda liberalidad. En 2 Corintios 9, 10 y 11 dice: el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así que dar a Dios produce muchas acciones de gracia y esto es testimonio para el reino de Dios. Continúa el apóstol Pablo diciendo en 2 Corintios 9, 12 y 13, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Así que estamos en condiciones de llegar a la pregunta más importante: ¿para qué se usaban las ofrendas en la iglesia? Número 1, aparece claramente en el Nuevo Testamento para cubrir las necesidades de todos los creyentes. La iglesia siempre fue una institución para ayudar a los necesitados y especialmente a los creyentes. No hay pasaje más esclarecedor que el que aparece en 2 Corintios 8 del 1 al 15.
que en esta ocasión quiero utilizar la nueva versión, la nueva traducción viviente, porque capta con extrema claridad lo que el apóstol está queriendo expresar y es el fundamento de una doctrina sólida para las ofrendas. Dice así: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó con gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos, al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor a compartirlo con el anhelo de otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando ustedes pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Así que, mis hermanos, en segundo lugar, también podemos encontrar en la Escritura que las ofrendas en la iglesia fueron destinadas al sostenimiento de sus líderes. En 1 Corintios 9:14 el apóstol nos dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y también en 1 Timoteo 5:17 y 18 nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, doble remuneración, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Tercero, es importante que las ofrendas en la iglesia sean destinadas para las misiones y el extendimiento del reino. En Filipenses 4:15 y 16 nos dice la Escritura: como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y en 2 Corintios 11, 8 y 9 dice: de hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y trataré de evitarlo siempre. En esto Pablo nos declara que el trabajo que había comenzado en Corinto lo había sostenido por medio del apoyo de las iglesias de Macedonia y que evitaba ser una carga para esta iglesia. Las ofrendas son utilizadas para sostener en sentido general la obra de Dios, la estrategia evangelística, la estrategia discipular y la ayuda a los que verdaderamente son necesitados. Por tanto, debemos siempre señalar para qué no son destinadas las ofrendas o para qué no deberían ser destinadas las ofrendas.
La Biblia dice que las ofrendas no deberían ser destinadas para los que no quieren trabajar. En 1 Tesalonicenses 3, del 10 al 12, se aclara a la iglesia que no existe una ofrenda para mantener un sistema de ayuda a todos en general. Se estimula a la gente a que trabaje. Y se le dice a los discípulos, el que no trabaja, que tampoco coma. De manera que todo el que puede sostenerse a sí mismo está llamado a hacerlo para que la ayuda pueda alcanzar para los que verdaderamente no pueden valerse por sí mismos. Tampoco la ayuda puede ser para los que pretenden tener necesidades. Primera de Timoteo capítulo 5 hay palabras muy fuertes del apóstol Pablo para la iglesia. Y para hacerles breve, en principio lo que dice el versículo 16 resume todo lo que está diciendo el capítulo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y ahora sí, la palabra del día de hoy es liberalidad. Liberalidad. La liberalidad es la forma de dar de manera generosa y desinteresada. La liberalidad es lo contrario de avaricia. Pablo exhorta en Romanos 12:8 que el que reparte en la iglesia lo haga con liberalidad. Mis amados hermanos, con esto estamos terminando nuestro cuarto encuentro de la clase 201. Les exhorto a que lean en sus manuales las páginas de la 43 a la 49 para que puedan abundar un poco más en los argumentos que existen a favor de la responsabilidad de dar en la iglesia. Espero que Dios les bendiga ricamente y nos vemos la próxima semana para continuar hablando del compañerismo cristiano. Que Dios les bendiga.